En otra información, en todos los ámbitos, desde lo internacional a lo local, pues vivimos tiempos complejos de agitación política y podría decirse incluso nihilistas, de ahí que haga falta liderazgo intelectual y una presencia mayor de un actor social que en décadas ya solo asoma o se moviliza en lo general para defender intereses propios burocráticos. Me refiero a colegios y universidades que parecieran estar anestesiados. Para entenderlo mejor y comentaremos sobre esto que ocurre con el doctor Miguel Casillas, coordinador del Centro de Innovación de la Universidad Veracruzana. Buenas noches, doctor. Gracias por atender esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues buenas noches. Preguntarle esto que mencionaba, se advierte una ausencia, aclaro en general, porque pues en lo particular siempre existen las excepciones, pues de la academia ante su función social, y lo que caracteriza la investigación es pues que se trata de cumplir un requisito, se genera conocimiento por el conocimiento, y por otro lado ante el alumnado, la educación superior se ha reducido a centros de capacitación para el trabajo, para formar capital humano. ¿Cómo se llegó a esta situación, doctor? ¿Qué o quiénes posibilitaron ello? Bueno, no se puede reducir el trabajo de la universidad solamente a la formación laboral. Vamos, la universidad está formando ciudadanos de muchas características en muchos aspectos. Y creo que si bien hace falta avanzar y transformar y avanzar en cambios importantes como ahora platicaremos, sí me parece como que luego le exigimos a las universidades demasiadas responsabilidades. Su principal responsabilidad es formar profesionistas. Su segunda o quizá entre la primera y la segunda responsabilidad está también la producción del conocimiento y la generación de nuevos conocimientos, ¿no? La producción de nuevos conocimientos, la investigación científica y por supuesto la difusión cultural. En el cumplimiento de esas funciones, las universidades juegan papeles muy diversos a nivel social. No son partidos ni son las promotoras de la revolución o del cambio. Son, sin embargo, instituciones de la cultura que responden a ciertos intereses de época y que responden a ciertas correlaciones de fuerza en función de los gobiernos y de sus características internas. Las universidades son espacios complejos en los cuales pues coexisten muchos actores con muchas posturas políticas, y en ese sentido la universidad es también un espacio de discusión, de deliberación, de todas las alternativas y de todas las posturas filosóficas. En ese sentido, creo que la universidad sigue cumpliendo ese papel de ser un espacio de apertura, de crítica, de conocimiento. La producción misma de conocimiento en sí misma ya altera el status quo y genera una condición eh, de reflexividad, ¿no? Para problematizarlos, para observar los problemas sociales, para revisar los problemas sociales y ecológicos y naturales, en fin, los problemas en general de la vida humana y de la vida natural. Pero esas universidades son las que al producir conocimiento nuevo están cambiando la manera de ver las cosas. Entonces, por un lado, creo que sí tenemos que considerar que las universidades son instancias de producción de conocimiento y que en general, y de enseñanza, y que en general esto ya es un desafío que transforma en general lo que hay como status quo, pero también tienes razón al observar que hay una lentitud en su reacción frente a ciertos cambios que están ocurriendo y que me parece que son indispensables de observar. O sea, yo creo que hay un conjunto de cambios sociales, un cambio de imperativos sociales que deberíamos estar atendiendo y que no lo estamos haciendo con la celeridad necesaria ni con la atingencia específica. Por ejemplo, la revolución tecnológica o el ascenso del fascismo a nivel planetario. Yo creo que, por mencionar ahora, luego me detendré en ellos, pero por mencionar estos aspectos, creo que las universidades están reaccionando
con una lentitud pasmosa y con un conservadurismo pues que no ayuda en nada a las nuevas exigencias de cambio y de transformación social. La UB tiene herramientas para incidir en el desarrollo regional, como las UBIs, en este sentido de cómo participar más en la realidad. Pues ha hecho falta quizás, bueno, usted nos comentará, pues que se aterricen proyectos reales, ¿no?, dirigidos a las comunidades, que puedan tener una vinculación, un efecto, y pues más allá de crear especialidades reactivas, digamos, que dan por sentados como que ya quedaron aquí, vinieron para llegarse, problemas tan graves o lamentables como las desapariciones, como las especialidades que se han pues creado recientemente para eso, para atender ya un problema pues ya de búsqueda y de identificación de restos. Bueno, ¿qué opinión merece este punto en particular? Bueno, la universidad tiene muchas herramientas, no solo a la UBI para y las comunidades no solo son las comunidades indígenas, esas son las más pequeñitas y son las menos. Creo que tendríamos que plantear el problema de la comunidad como las comunidades urbanas, las comunidades rurales, las comunidades campesinas, las comunidades de trabajadores pesqueros, en fin, hay un conjunto de comunidades mucho más amplias. Las comunidades urbanas son el gran desafío que tenemos en el mundo contemporáneo y frente a ello también tenemos ciertas herramientas. Una, por supuesto, es la enseñanza, otra es la producción de conocimiento, otra es la divulgación, la difusión. Tenemos revistas, tenemos canales de YouTube, definiciones, difusión de los avances del conocimiento. Y creo que esas herramientas son las que naturalmente debería de seguir explotando la universidad. Tenemos otras herramientas, las casas que tenemos en ciertas comunidades, tenemos el servicio social, tenemos las prácticas profesionales y por supuesto deberíamos de tener mayor cantidad de proyectos de investigación con vinculación específica a la solución de problemas reales y específicos de las comunidades, de todas las comunidades de Veracruz. Creo que deberíamos también de tener programas de docencia, programas educativos, pues con mayor pertinencia. Eh, Te comento muy rápido lo de las especialidades de búsqueda, de identificación de personas ligadas a la medicina forense. Así arrancaron. La Universidad Veracruzana es una universidad que tiene una larga tradición de medicina forense. Y una de las vetas de esta medicina forense eran las capacidades de identificación que se tenían que se tenían parcialmente solamente en los institutos de medicina forense. En Veracruz padecemos una crisis de derechos humanos terrible que ha hecho que los institutos forenses pues estén sobresaturados, que siempre estén llenos y que no haya cantidad de investigadores y de médicos para procesar a la gran cantidad de personas que llegan o de cadáveres que ahí llegan sin identificar. Entonces, por un lado era una necesidad de conocimiento y por otro lado es una oportunidad de desarrollo para que no solo desde el lado de las ciencias de la salud se atienda este problema, sino también desde las ciencias sociales. Porque, por ejemplo, hay una especialidad en antropología forense que le está abriendo el trabajo, las oportunidades de empleo a los egresados de antropología, está dinamizando la carrera de antropología con el uso de tecnologías y de laboratorios de identificación, hasta de ADN, y metiéndolos a discutir cuestiones de ADN y de medición de características para identificar a las personas, con criterios científicos muy rigurosos que antes no necesariamente se tenían derivados de las ciencias naturales. Se está estableciendo un diálogo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales en esas especialidades y se está generando un desafío tecnológico para la propia universidad para poder estar a la altura de la circunstancia y poder ofrecer una formación que sea suficiente para que el problema que se presenta de identificación de personas y desaparecidos, pues pueda avanzar en el caso de Veracruz. Ahora, el problema no es
no veo ningún problema en que se creen nuevas carreras y nuevas especialidades. El problema es que todo esto se hizo pues sin planeación, sin que formara parte de una estrategia general de desarrollo académico que se hubiera planteado con anticipación, ¿no? Son improvisaciones, son reacciones inmediatas ante ciertas oportunidades, pero desvinculadas de un proyecto general de recambio de la educación. Porque, porque si quisiéramos atender de fondo el problema de los desaparecidos desde el punto de vista universitario, tendríamos que modificar profundamente la Facultad de Derecho, sus enseñanzas, tendríamos que generar una reflexión muy importante en las carreras de sociología y de trabajo social. Tendríamos que abrir un espacio para desarrollar ese tema en las carreras de letras, para poder desarrollarlo como un ejemplo en las facultades, en otras facultades de idiomas. Tendríamos que hacer una mayor sinergia con química, con bioquímica, con las carreras de ciencias naturales que han avanzado en esas cuestiones y por supuesto con las facultades de medicina. Entonces, creo que ahí podría haber lugar para pensar en proyectos transdisciplinarios que fueran el embrión de una nueva manera de enseñar en la universidad, el embrión de una nueva relación entre disciplinas, pero no creo que esté haciendo así tampoco, ¿no? Es un programa bastante limitado con un grupo de personas y no veo que la universidad esté proyectando una incorporación plena de la temática de los derechos humanos y en específico de los desaparecidos como una temática relevante, digna de ser abordada para su transformación. Esto es algo que ha caracterizado la actual rectoría. Se esperaba que cambiara algo de toda esta estandarización que se adoptó con estos modelos, que también le sucedió a la universidad, no solo a la UB, sino en general, pues con esta adopción de los nuevos modelos como el flexible. Esto ya tiene tiempo, no es nuevo, pero pues sin duda ha afectado la manera en que se da la escolaridad o la aproximación pues del alumnado con el conocimiento, y pues ha evidenciado carencias en las plantillas, ¿no? para cubrir y poder ofertar precisamente pues esa flexibilidad. Esto es uno de los aspectos que han incurrido en un declive, digamos, de la UB, pero también existen discursos hegemónicos que, a pesar de, pues, como que lo comentaba con anterioridad, pues a pesar de este pluralismo, pues de alguna manera se vuelven incuestionables. Hay una falta de autocrítica, o hay autocensura en la universidad, doctor Miguel. Sí, hay fuertes problemas de autocrítica, digamos, hay una carencia, ¿no? General de autocrítica, y hay muy pocos espacios para la crítica. Es más, la crítica está satanizada desde el poder. A las autoridades universitarias no les gusta la crítica, ni la promueven ni la respetan. Te comento rápidamente, el MEIF, que se fundó, que se diseñó pues hace ya más de 25 años, con estas ideas de flexibilización curricular, de modernización, del eje axiológico, del eje heurístico, etcétera, representó una revolución progresista muy importante, la más importante revolución progresista en términos de enseñanza que ha habido en las universidades públicas mexicanas en los últimos 25 años. Y sus principales detractores siempre fueron los sectores más conservadores y más reaccionarios de la universidad. Entonces, yo creo que deberíamos de tratar con cuidado también ciertos procesos, ¿no? Porque el intento de modernización educativa que fue el MEIF puede hoy tener muchos problemas, puede haberse agotado en muchos sentidos, pero no lo podemos tirar a la borda y no podemos mucho menos ir para atrás. O sea, creo que en esa gestión lo que se ha intentado no solo es ignorar los procesos de la enseñanza, porque no se ha apelado nada, no se ha hecho ninguna reforma educativa ni ninguna actualización pedagógica o curricular, sino que se ha supuesto que se puede ir para atrás en relación con el MEIF. Hay un intento reaccionario
retrógrada por hacer que involucione la Universidad Veracruzana en términos de su didáctica y en términos de su concepción pedagógica. Y eso es muy peligroso, porque a la indolencia, a la flojera, a la incapacidad y al desconocimiento con el que se ha orientado la docencia en los últimos 12 años, porque no es un asunto nuevo nada más de la última gestión, ¿no? Sino en los últimos 12 años, a la indolencia, a la flojera, a la incapacidad, se le ha sumado, o se le está sumando ahora, una idea retrógrada, reaccionaria, para echar atrás los avances que ya habíamos logrado con el MEIS. Y entonces, en lugar de pensar cómo ir más lejos, cómo ser más flexibles, cómo abrir más opciones educativas, cómo favorecer para que un alumno pueda cursar sus materias en todos los formatos posibles, digamos, en el escolarizado y formal, en el sistema abierto, en un sistema virtual, en un sistema distribuido, en fin, esas ideas hoy no están siendo una realidad y están siendo, pues más bien hay como un retorno a la vieja concepción tradicional de la enseñanza, a los viejos fundamentos autoritarios de la pedagogía convencional, que eran en realidad lo que queríamos transformar cuando, cuando en la universidad arrancamos el MEIS. Entonces, yo creo que sí estamos ante un momento en que es imperativo el cambio. O sea, te pongo un ejemplo. Estamos en medio de una revolución tecnológica gigante que ha cambiado todas las formas de trabajo, que está cambiando todas las formas de la producción del conocimiento, que está transformando todas las maneras en cómo nos comunicamos, cómo vivimos, cómo desarrollamos nuestras interacciones y comunicaciones entre los seres humanos. Bueno, hasta ahora la universidad ha sido incapaz de promover la actualización tecnológica de sus planes y programas de estudio. En la última gestión, y bueno, en los últimos 12 años, hemos sido incapaces como universidad de generar un proceso de capacitación universal para todos los profesores, de tal manera que haya una actualización tecnológica del profesorado. Y te pongo esos dos ejemplos de la incorporación de las TIC al currículum y de la actualización de los profesores universitarios, no porque no haya capacidades institucionales. Hay teorías, hay métodos, hay un montón de profesores que hacemos investigación al respecto y que tenemos alternativas para fortalecer la universidad. Lo que pasa es que ha habido indolencia, ha habido incapacidad y ha habido un profundo desprecio a lo que es el cambio curricular. En el mismo sentido, por ejemplo, en la universidad llevamos diciendo 20 años que tenemos que adoptar un conjunto de prácticas para la protección del medio ambiente, para evitar o para luchar contra el cambio climático, etcétera. Bueno, no tenemos una sola política de ahorro eléctrico, de ahorro de materiales, no tenemos una política constructiva definitiva proambiental, no tenemos, fíjate nada más, no hemos incorporado a los planes y programas de estudio los conceptos y los valores que queremos inculcar o que decimos que queremos inculcar en relación con el medio ambiente. Seguimos enseñando tecnologías sucias, seguimos considerando a la industrialización como un factor positivo y del progreso, cuando en realidad tendríamos que estar haciendo una crítica profunda a la industrialización y a sus consecuencias sobre el medio ambiente, porque es lo que nos ha llevado, nos ha traído a esta crisis ecológica y ambiental, de la cual pues no tenemos como ninguna posibilidad de salida práctica. Quiero decir entonces que hay un montón de problemas, que tenemos muchos elementos para considerar y que no se han realizado. Piensen, por ejemplo, tu público y ustedes en la jornada, en todo el movimiento feminista que ocurrió antes de la pandemia, todas las demandas del movimiento feminista que se plantearon con toda claridad, que implicaban modificación de la enseñanza, que implicaban modificación de las prácticas, que implicaba, bueno, yo digo que tiene que haber una gran comisión de la verdad para que se arregle de una vez
se haga un ajuste de cuentas con todos los profesores acosadores y violadores que hay en la universidad, y que haya un punto de quiebre y que a partir de entonces podamos ajustar cuentas y decir, pues si usted ha sido considerado y evaluado y, ¿no? Tipificado como violador, como acosador, váyase de la universidad, no tiene nada que hacer en una institución de la cultura. Y sin embargo, no hemos hecho nada de eso. En la universidad se siguen jubilando, premiados, los acosadores, los profesores acosadores. Lo sigue defendiendo el sindicato y las corporaciones que establecen un pacto patriarcal en todos los niveles de autoridad, desde el Consejo Técnico hasta arriba. Entonces, creo que esas reformas son indispensables, que tendrían que ocurrir, que llevamos muchos años diciendo y hablando de ellas, que hemos hecho investigación, que las hemos justificado en las comparaciones internacionales, a través de su documentación, a través de su valoración, que hemos hecho diagnósticos y que observamos estos como problemas principales y no se ha hecho gran cosa en materia educacional, en materia de la transformación, de la formación profesional que realizamos en la universidad. Entonces, en ese sentido, sí creo que es necesario una actitud autocrítica, una revisión muy crítica de lo que hemos hecho en el pasado reciente. Vienen tiempos difíciles para la universidad, en muchos aspectos, tanto internos como externos. El gobierno de la 4T no es muy favorable a las universidades públicas y no están considerando su intervención en la solución de los problemas, de los principales problemas nacionales, de un modo relevante. Y eso me preocupa muchísimo. Necesitaríamos restablecer una comunicación y una revaloración de lo que estamos haciendo como universidades para contribuir a la transformación del país. Me parece también que es muy, muy necesario observar que hay una intentona, una creciente oleada fascista a nivel mundial que tenemos que enfrentar desde las universidades. Donald Trump está hablando de invadir, de desaparecer, de limpiar étnicamente Gaza, de desaparecer consideraciones sobre México. Y entonces, ¿qué hacemos las universidades al respecto? ¿Qué plan de acción tenemos para eventualmente recibir a jóvenes migrantes que sean expulsados desde Estados Unidos? En fin, creo que ahí hay un conjunto de temas contemporáneos que tenemos que asumir porque son todo un reto, porque frente al fascismo y a los mensajes de odio, pues, y su proliferación, ¿no? En las redes, en las prácticas cotidianas, en el bullying, en el ciberbullying, pues si no hacemos nada, ¿no? Las cosas van a seguir creciendo y destrozando vidas de muchos estudiantes y profesores, ¿no? Entonces, yo pienso que en ese sentido, si el fascismo no lo paramos desde las universidades, si no integramos y conformamos una internacional antifascista en donde las universidades jueguen un papel relevante de memoria, de conocimiento, de análisis sobre el pensamiento autoritario, esto nos puede ganar. En la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, el fascismo, antes de la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, el fascismo y el nazismo en Italia y en Alemania lograron tal poderío porque fueron capaces de convencer a enormes masas de la población de sus discursos, de sus narrativas. Hoy está sucediendo algo semejante. El discurso racista se está imponiendo desde Estados Unidos. El discurso que niega la diversidad sexual se está imponiendo a nivel global desde Estados Unidos, pero en alianza con la ultraderecha española, con la ultraderecha europea, con la ultraderecha que viene también de algunos países de Oriente, en fin. Tenemos el caso de la negación del cambio climático, que es producto igual del movimiento fascista a nivel mundial. Bueno,
frente a ello nosotros tendríamos que estar peleando duro, tendríamos que estar generando opinión, tendríamos que estar generando conciencia social, de tal manera que pudiéramos coadyuvar a conformar un polo de oposición al pensamiento fascistoide, ¿no?, que se está imponiendo a nivel global. Y esas son cuestiones súper modernas, súper actuales, que no hemos asumido, pero que son urgentes de atender, porque si no nos van a ganar, y el fascismo puede volver a ganar, y en ese sentido el pensamiento fascista también se puede arraigar en México y entre los mexicanos, y eso me puede parecer pues todavía más peligroso y más complicado, ¿no?, de resolver en el futuro. Doctor, preguntarle, bueno, sobre esto último que mencionaba, pero también se ha señalado que las estrategias de los movimientos progresistas para posicionar pues lo que justamente se reclama han generado pues una circunstancia, o más bien se desarrollan de una forma apolítica, y por lo tanto pues han generado esta reacción con dureza al considerar que se están imponiendo pues estas narrativas progresistas. ¿De qué manera se puede reformular o replantear esto para lograr lo que siempre pues el pensamiento en este sentido pues, ha tratado de hacer, que es el convencimiento de esto? También requiere una autocrítica por parte pues de los espacios universitarios, ¿no? Sí, y al mismo tiempo exige que nos pongamos a hacer las cosas desde la docencia, desde la investigación, desde la difusión cultural, para contravenir esto. O sea, por ejemplo, deberíamos de prohibir en la universidad los mensajes de odio. O sea, y tendríamos que trabajar constantemente para su eliminación. De tal manera que formáramos una cultura pluralista, una cultura política democrática, en la cual el discurso de odio es el único que tiene que estar prohibido, porque es el único que se monta en contra de todos los otros, ¿no? Tenemos que construir una forma de vida, no solo entender y analizar y estudiar y investigar y educar para ello, sino tenemos que educar de manera práctica, en formas prácticas, en formas de convivencia social, que no impliquen relaciones violentas, que no impliquen la discriminación, el racismo, la exclusión del otro. Tenemos que buscar la manera de enseñar que la diversidad cultural es una riqueza y no un problema, y no un hándicap en contra de nuestra sociedad nacional. Tenemos una enorme virtud al respecto. Somos una sociedad que, si bien tiene fuertes rasgos racistas, no es para nada la sociedad intolerante del Ku Klux Klan norteamericano. Y en ese sentido tenemos una oportunidad entonces en la docencia, en la investigación y en la difusión cultural de contravenir, de luchar en contra del discurso fascista, y de sus representaciones, de sus ideas. Pero también lo tenemos que hacer en las formas prácticas de convivencia. ¿Cómo nos vamos a oponer al pensamiento autoritario, a las prácticas de pensamiento orientadas por el pensamiento autoritario? Pues yo digo, con más democracia, con más libertad para crear, con más libertad para hacer ciencia, para producir conocimiento, con más pensamiento crítico, con mayor capacidad reflexiva para pensar en los problemas. Entonces, frente al fascismo, tendríamos que oponer la libertad, la creatividad, el pluralismo y la democracia como formas de convivencia y como formas de relación entre los universitarios. De tal manera que cuando un chico egresara de la universidad, tuviera interiorizadas prácticas democráticas suficientemente fuertes como para que sea un ciudadano que le pueda decir con toda claridad al pensamiento fascista, por ejemplo, ¿no? Al pensamiento racista, al pensamiento discriminador, al pensamiento clasista. Entonces, yo creo que en ese sentido sí tenemos mucho que hacer, y tu palabra, tu observación en relación con la autocrítica me parece indispensable, porque si no nos damos cuenta de que no lo estamos haciendo suficientemente bien, de que no lo estamos haciendo a profundidad, de que no lo estamos haciendo de un modo trascendente para lograr un aprendizaje significativo entre nuestros estudiantes, pues entonces
no nos daremos cuenta de nuestras insuficiencias y de los retos que tenemos por delante. Ya para finalizar, doctor, pues que, bueno, en relación al tiempo de cómo lograr esto, también cómo hacer que, pues, lo que mencionaba con anterioridad usted, pues que estas influencias, redes de influencias, tribus internas, pues se apropien y distorsionen, pues, los espacios, más bien lo corrompan, ¿no? Pues donde se imparte esta educación, sin evitando, pues, que en este sentido deba intervenir la mano del poder público, sino que ocurra pues en el respeto de esta autonomía, sin que ésta se vuelva un blindaje para pues toda clase de tropelías, como pues ocurre en otros tipos de instituciones que pues gozan de este rasgo principalmente. ¿Cómo lo podría alcanzar la universidad? La universidad tiene el reto de ser la institución más transparente de todas, porque vivimos de recursos públicos y tenemos la obligación de transparentar el ejercicio de estos recursos y de demostrar, ¿no? Fehacientemente, no en rollos, ¿no? No solo con rollos, sino demostrar fehacientemente que estamos haciendo un buen uso de esos recursos. Y en ese sentido no hay lugar para la corrupción en la universidad. Puede haber prácticas corruptas, pero tienen que ser sancionadas de manera inmediata y atacadas de manera inmediata. Hay prácticas de nepotismo, hay prácticas de colusión de intereses, sí hay ese tipo de cuestiones y tenemos que erradicarlas de manera definitiva y de ahí hay un reto importantísimo. Pero la universidad requiere de una reforma profunda a sus formas de organización, a sus ordenamientos legales, a las concepciones dominantes que la orientan, y por supuesto esta reforma tiene que ser resultado del trabajo crítico de los universitarios. No es una reforma que pueda venir de fuera, eh, y en general esas son inútiles. Tiene que ser una reforma que sea apropiada y desarrollada por los propios universitarios. Y en ese sentido, una institución más democrática tiene que ser entonces una institución capaz de escuchar a su comunidad, de procesar rápidamente la solución de sus problemas y de sus diferencias, y de generar una condición de corresponsabilidad en la gestión, de tal manera que los estudiantes y profesores no puedan ser apáticos, no puedan ser apolíticos en el sentido universitario, sino estén comprometidos con el desarrollo de su institución y con el desarrollo de las actividades y procesos de su institución. En esa medida, en la medida en que participemos más en la conducción de los procesos institucionales y logremos una reforma democrática del gobierno universitario en la UE, solo en esa medida seremos capaces de poder avanzar y de poder apropiarnos suficientemente de los problemas sociales para estar comprometidos en su solución. Si no hay esa reforma democrática de la universidad, es posible que acabe la institución universitaria jugando un papel conservador, como lo ha jugado en otras épocas, las universidades lo han jugado en otras épocas de la historia, por ejemplo.